nombre es Belén Murón, y trabajo de esto, del spray, la pintura con spray. Viajo por muchos lugares, por ferias, por festivales y tal, haciendo mi trabajo. Empecé a dibujar cuando era muy pequeña, tenía unos 8 o 9 años, y practicaba con mi familia, los sentaba en una silla y les hacía retratos. Dibujaba mucho con lápiz, dibujaba también cosas que imaginaba. Bueno, y también hacía ferias, y conocí a un amigo en una feria que también pintaba con spray. Entonces vi la técnica y me encantó, porque a mí ya me gustaba pintar y dibujar desde antes, entonces me pareció súper divertido, dinámico, me encantó. Unos años después empecé a practicar, a pintar con spray. Desde siempre lo hice delante del público y los vendía a 2 pesos, que es un poquito, pero bueno, a mí no me servían para nada, los quería ir renovando. Y empecé a pintar todos los días unos 20 cuadros más o menos, y al cabo de un tiempo pues aprendí a hacer la técnica, aprendí un poco por errores. Había algo por ahí que me salía mal, bueno, muchas cosas en realidad que me salían mal, pero de eso fui aprendiendo. Hay cosas que con errores te salen bien luego, dices, wow, qué bueno que queda. Por ejemplo, se te mancha o te cae una gota en un sitio que no quieres. Bueno, con esto puedo hacer otra cosa, y al final te gusta y lo sigues usando. Normalmente llego aquí, pongo mis cosas, empiezo a pintar. Hay veces que puedo quedarme, otras veces que no me dejan quedarme. Entonces me tengo que ir a buscar otra calle o otro sitio, o si no se puede en todo el centro de Madrid, pues me tengo que ir a mi casa. Hay algunos cuadros que pinto siempre, que hice de los modelos en algún momento, y los pinto siempre porque los puedo hacer rápido. Y hay veces que cuando estoy un poco aburrida, que no hay tanta gente y tal, sí que invento modelos, digamos. Se hace de manera más espontánea. Vivo aquí en Madrid, sí. Es como mi punto de partida y de llegada. Viajo bastante, pero siempre vuelvo a Madrid y me voy desde Madrid. Lo que quisiera sería un ciclo y conocer algunas fiestas que sean buenas y decir, bueno, todos los años voy aquí. Todavía no lo he conseguido del todo. He encontrado algunas buenas, he encontrado algunas malas, he encontrado algunas que eran buenas y se volvieron malas, he encontrado algunas malas que se volvieron buenas. Así que si llegas a una fiesta y no está bien para ti, para tu trabajo, tienes rápidamente que buscar por internet o preguntar a colegas y viajar, moverte. Pues me gusta por muchas cosas, por casi todas, porque puedo viajar, porque no tengo jefe, porque tiene buena retribución, se gana bien en poco tiempo, porque me gusta pintar en general, y también me gustan los halagos de la gente, de cuando te dicen, oh, muy bonito, tal, no sé qué. Eso también a uno le gusta. Pues eso. Hasta hace muy poquito tiempo el spray, la pintura con spray no estaba considerada arte. Hace 2 años o 3 creo que fue una de las primeras exposiciones en Nueva York. Desde entonces empezó a considerarse no simplemente como algo vandálico o... Bueno, empezó a considerarse como un tipo de pintura, una rama de pintura artística. Thank you.